Bueno, muy ¿ves? bien. Mi querido Ramiro Cepeda, por favor, comience usted. Ahí está nuestro invitado, el señor Vea de... cómo, o sea, llega. ¿Qué pasa? Por Tranquilo, favor. tranquilo, tranquilo. Tranquilo, vamos, no se preocupe. Buenos Buenos días, Francis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto, Ramiro. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Sabes que aquí hemos estado conversando y la verdad que termina Nos has siendo escuchado, seguramente. una torre de Babel en unos casos, una entelequia en otro caso y una suerte de bolsillo de payaso en otra. Todo esto mezclado porque tratamos de entender por qué el Ecuador está dividido quirúrgicamente, por qué las pasiones están llegando a niveles inconfesables, por qué la patria no encuentra un derrotero y por qué estamos sumidos y sumergidos en un nivel de pasiones y no de propuestas. ¿Nos puedes dar una explicación más allá de los números, interpretar por qué la gente está tomando un camino que creo yo, y esta es mi opinión, la que suscribo, que no es el aconsejable? Mire, Ramiro, lamentablemente el Ecuador ha vivido cosas que históricamente no habíamos vivido. Como ustedes bien estaban hablando, es la primera vez que existen dos candidatos que en primera vuelta tienen más del 85% de los votos a nivel nacional. Esto evidencia la clara polarización que fue como conclusión de toda la primera vuelta, de la campaña de la primera vuelta. Pero aquí hay que sacar conclusiones objetivas. Primero, hubieron 16 candidatos auspiciados con dineros de todos nosotros, del Estado, para promocionar sus propuestas, sus soluciones a los problemas del país. Yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan algún eslogan, alguna propuesta de alguno de los candidatos? No, parecería como que no se vivió una campaña. Los recursos que se utilizan del Estado para promocionar a los candidatos no tiene efecto, no se ha vivido una campaña. ¿Qué se vivió? La polarización de dos posiciones. La una que está a favor del presidente de la República y la otra que está a favor del expresidente Correa. Eso es lo que se logró magnificar a lo largo de la primera vuelta. Y esos son los resultados que tenemos. ¿Qué pasa? La gente, y ustedes saben, existe una máxima que es: la gente no vota por candidatos que no tienen opciones de ganar, no votan por perdedores. Entonces, como vimos que se fue dando esta campaña y lamentablemente uno de los que salen otra vez muy mal parados son las empresas que hacemos encuestas. ¿Por qué? Porque lamentablemente se distorsionó lo que se vivía realmente en el Ecuador. Se trató de posicionar de lado y lado el que esta elección iba a terminar en la primera vuelta. Independientemente de las empresas, ellas tendrán que responder por los resultados que presentaron. Lo que vimos es que la realidad que vivía el país, esta polarización, no la plasmaron para que la ciudadanía realmente tome una mejor posición. El elector vio que había solo dos opciones que tenían posibilidades y los resultados que obtuvimos son eso. Ahora, ¿qué queda de la campaña? Como les digo, el tema más grave es el uso de los recursos que el Estado da para la promoción de las campañas. No tuvieron efecto, no hubieron campañas. La mayoría de los candidatos siempre se quejaron de que no tenían recursos para llegar a la ciudadanía. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De qué sirve que haya la promoción por parte del Estado si es que no se va a llegar a concretar en alternativas reales para el electorado? Francis, estamos conversando con Francis Romero. Yo me voy a detener en algo. Ya la suerte está echada y dividido el pastel. Queda una parte del pastel que para mí es el voto reflexivo, el que carajo no quiso aceptar la polarización y que no la quiere aceptar.
pero que lamentablemente en la segunda vuelta va a tener que tomar una posición. Los candidatos, mejor dicho, el candidato y la candidata que van a la segunda vuelta tienen que quemar sus barcas anteriores y replantear un nuevo estilo de campaña. Y lo que yo vengo sosteniendo, el presidente debe salir a la cancha a jugar como 9, a jugarse la vida, porque es la final y no hay penales. Pero resulta que de lo que vimos ayer no lo ha entendido de esa manera. En cambio, vemos de la otra orilla que ha salido en un 4-2, 4-5, yo no quiero decir, pero que ha puesto toda la carne en el asador y salió con toda su figura a hablar. Y está claro que en ese lado hay más figuras para hablar que en el otro. Sin duda, Ramiro, yo coincido con usted, pero es importante señalar dos cosas. Las dos campañas, los dos que están en segunda vuelta, tuvieron votaciones que no habían tenido en primera vuelta. El correísmo logra romper su barrera del 32% y el presidente casi duplica la intención de voto que tuvo hace un poco más de un año y medio en la primera vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que las campañas de ellos, independientemente de les guste o no les guste, lograron mejores rendimientos de lo que habían hecho. Ahora, que esto les va a alcanzar si mantienen las estrategias de la primera vuelta ahí es mi opinión, fueron muy malas. Si es que mantienen esas estrategias, obviamente van a dar ventaja al candidato contrario. Aquí, como usted dice, hay que jugarse. Esta es una carrera. El que corre más rápido, el que hace mejor las cosas, el que tiene un mejor desenvolvimiento, sin duda alguna va a tener una mayor intención de voto. Pero hay que entender que ahora la visión de las estrategias de las campañas han evolucionado y no se las ve como normalmente uno aspiraría que sea una campaña. Sin duda alguna, el estar cara a cara, en cuerpo y alma, en las calles, es lo que más votos da, pero es lo más difícil de hacer, es lo más complicado para los dos candidatos. No pueden hacerse 24 y estar en las 24 provincias, pero ese trabajo organizado, planificado, sin duda da resultados. Hoy es mucho más fácil hacer un TikTok, comunicar a través de las redes, y eso sin duda es una de las líneas de comunicación directas más rápidas que existen, pero no tienen el efecto que tienen el estar en la calle. Entonces, si es que el candidato presidente piensa mantener la estrategia de la primera, le está dando una gran ventaja a su opositora, y su opositora tiene que entender que el Ecuador hoy día requiere otros temas adicionales a los que se están planteando. Mire, cuando hablamos del país, la mayoría dice que el principal problema del país es la delincuencia y la inseguridad. Todos los candidatos, los 14 candidatos, tuvieron soluciones para ese tema, que no llegaron, no calaron en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el problema que realmente le afecta al ecuatoriano, por el cual él votaría, por el problema que no le deja dormir, y que si es que el candidato le da una solución, lo tomarían en cuenta, son los que tienen que ver con los temas económicos. Primero el desempleo, el incremento del costo de la vida y sin duda alguna el endeudamiento que tiene el hogar ecuatoriano en estos momentos. Campañas del TikTok y los bailecitos, y hay que cambiar por la tarima, la calle, la piel y el pueblo, porque eso termina siendo una realidad. Le voy a dar el saludo de bienvenida al abogado Eduardo Mendoza, que un poquito tarde ya se integra a la mesa de diálogo. Tenemos casa llena ahora, bases llenas. Base llena, como que el béisbol. Así Muy buenos es. días, Ramiro, amigos, ¿cómo están? Cecilia, buenos días a todos. Francis, con usted hablamos, ya le voy a decir cuándo, como el 14 o 15 de enero, Wendy, usted y yo tuvimos una conversación fuera de micrófono, y yo le decía, escuchando a mis compañeros, que qué veía usted, y me dijo, no vamos a sacar encuestas en este momento, y anteriormente le pregunté si en la elección anterior se iba a sacar exit poll, lo mismo. Voy a hacer una pregunta puntual.
conviene en una nueva elección que está tan polarizada, en la que ha ganado el presidente y el gobierno por tan poco, y que hay un país dividido en dos. Unos dicen que es por culpa... No, está dividido porque hace más de 3 gobiernos, el gobierno de entonces lo dividió, sembrando odio, sembrando todo aquello que mucha gente hoy se olvida. Y luego han venido gobiernos, y ahora hay un gobierno que también, en lugar de buscar, en mi criterio, hablar, no ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces el odio está a flor de piel. Entonces sería importante, sería bueno, se puede prescindir, querido Francis, del exit poll, para que no haya que yo gané con uno, que yo gané con otro, y se arme un rollo de fraude y de relajo que va a la República a intranquilizarla, querido amigo. Mire, Eduardo, yo, como habíamos hablado, yo le dije y yo veía lo que se vivió en este proceso electoral. Una guerra de encuestas en la cual la una le daba ganador al uno en primera vuelta, las otras daban ganador al otro en la primera vuelta. ¿Esto qué hizo? Que otra vez las encuestas sean las perdedoras en el proceso electoral. Nadie cree en las encuestas hoy día, pero lamentablemente todos usan encuestas. Cuando le llega una encuesta donde dice que el candidato que uno apoya está ganando, automáticamente la empiezan a compartir y a viralizar. Sí, señor. Entonces, también es falta bueno, uno tiene que analizar la historia de las empresas, cómo han trabajado, qué han hecho y obviamente con quién están trabajando. Las encuestas, usted sabe que alguien les paga para hacer. La diferencia con mi empresa es que nosotros invertimos en las encuestas y vimos que esta inversión en esta primera vuelta iba a ser en vano, porque me iban a clasificar con alguna de las candidaturas y eso no iba a convenir, ni siquiera porque la gente iba a asimilar objetivamente los resultados. Hoy, en esta segunda vuelta, nosotros estamos calificados para hacer pronósticos electorales. Pensamos hacer un par de estudios para que la gente tenga información realmente objetiva y poder entender lo que usted menciona, esta división clarísima que vive el Ecuador hoy día. Hay que resaltar 2 temas. Por ejemplo, hablando del presidente de la República. Mire, un presidente que gana con pocos votos, porque la cosa está muy polarizada, pero fíjese lo que hemos vivido en este año. Él arrancó con una crisis económica que no tenía ni para pagar sueldos. Luego tuvo el tema del IVA, él incrementó el IVA. Luego eliminó los subsidios. Luego tuvo apagones. Luego tuvo este incremento de la delincuencia y la inseguridad. Dígame, ¿usted cree que otro gobierno hubiera tenido la votación que tuvo si es que un grupo importante de ecuatorianos no está convencido que ese es el camino para salir de la realidad en la que vivimos? Pero ¿contra qué está batallando el presidente? Contra una propuesta del expresidente Correa de temas que él ya lo hizo, de posicionar a una mujer que logre de alguna manera generar esperanza para regresar al camino que él había trazado. Estas 2 posiciones que, a pesar de que en el lado correísta existe la percepción de la corrupción, existe la percepción de la cercanía con toda la delincuencia y la inseguridad, tiene un apoyo importante en el Ecuador. Entonces hay que ser objetivos y entender realmente qué es lo que está esperando el ecuatoriano para realmente dar un paso y salir de este terrible drama que vivimos de la polarización. No existen alternativas. Vamos a tener una asamblea dividida en 2, básicamente. Sí, señor. Vamos a tener nuevamente las dificultades que se tienen para gobernar, pero hoy, el ecuatoriano, ¿qué está viendo? Está viendo el país roto en 2. Y es lamentable que estas pasiones políticas se estén llevando ya al plano de trabajo, al plano de amistades, al plano familiares, Francis. Cuando vemos que las posiciones que ponen, no, es que el tuyo subió el IVA, nos tenía sin luz, y el otro le dice, no, pero es que el tuyo se llevó la plata, el otro está vinculado con el narcotráfico. Entonces, estas peleas que no deberían ser, porque lo que los candidatos deberían darnos son
soluciones. ¿Qué van a hacer para que el Ecuador logre salir de la triste realidad que vivimos el día de hoy? Así es, Francis. Por eso te pregunté, siendo ustedes uno de los hombres serios, no quiso quemarse, me parece que está bien. Lo que sí quiero decir es que esto viene pasando. Recuerden desde cuándo viene pasando. Desde el gobierno de los 10 años, desde el gobierno de los diputados de los manteles que los mandó a patadas, desde el tribunal, cuando era el tribunal constitucional, le cayó a patadas a Santiago Velázquez, a Jorge Alvear, lo sacaron, lo mandaron volando. O sea, desde allí no se puede hablar de la historia sin conocer el contexto. ¿Qué sucedió? Así es, Eduardo. Y mire, lo que usted me preguntó, ¿qué creo yo de los exit poll, de las encuestas y los tracking? Son herramientas científicas que permiten entender qué está pasando. Yo creo que sí es necesario que se hagan exit polls. Mira, qué interesante. Sí es necesario que se hagan conteos rápidos, sí es necesario que se hagan tracking, sí es necesario que se hagan encuestas. Pero hay que entender cómo deberíamos empezar a funcionar. Mire, hoy día el CNE ha generado una serie de restricciones que en la ley que ellos ponen no debió haber pasado lo que pasó con el exit poll. El exit poll tenía que haber sido presentado en el CNE y el CNE debió haber validado y obviamente autorizado. Esa es. Así dice la ley, ¿verdad? Que media hora antes se entregue con notarizado. Así es, ¿verdad, Francis? Exacto, tienen que notarizado. Llevar los resultados al CNE, el CNE valida y autoriza la difusión del exit poll. Pero independientemente de los errores que se puede tener, mira, un exit poll tiene de margen de error, ustedes pueden entrar en el internet, ver cuál es el margen de error de un exit poll y es más o menos 1%, ¿ok? Aquí nos han vendido el humo de que es más o menos 3%. Una encuesta tiene un margen de error del más o menos 3%. Entonces, un exit poll, la metodología del exit poll es mucho más real. ¿Por qué? Cuando uno hace una encuesta, uno pregunta sobre una expectativa. Le dice, ¿por quién va a votar? Entonces, ¿puede eso llegar a suceder? ¿Sí o no? El exit poll no. El exit poll es por quién votó. Es algo que no puede cambiar. Y eso Francis, que la gente miente, eso es falso. La gente le dice la verdad. ¿Qué puede haber pasado? Quien hizo el exit poll tiene que dar las respuestas. Pero yo le digo, yo como investigador sé que no fallan. Mira lo que está diciendo, qué interesante. Como investigador, usted sabe que no fallan. No fallan, Eduardo, no fallan. Uno tiene un margen de error, pero el ver estos desastres de resultados, a mí me da, primero, vergüenza. Segundo, como ecuatoriano, me deja desilusionado. Porque la realidad, ¿qué es? La mayoría de ecuatorianos esperaban que se acabe esta elección en la primera vuelta. Si usted apoyaba a un candidato, creía que ese candidato iba a ganar en la primera vuelta. Si apoyaba a la otra candidata, usted creía que esa candidata iba a ganar en primera vuelta. Entonces, al ver la realidad, al ver que lo que nos estaban presentando era un universo completamente diferente a lo que realmente se vivía, uno se queda desilusionado. Pero lamentablemente no hay forma de controlar esto. En el mundo entero no hay forma de controlar la difusión de encuestas falsas, la difusión de encuestas que traten de ayudar a las estrategias de las campañas. Ustedes ven en Estados Unidos, hay encuestas que dicen una cosa y encuestas que dicen otras cosas, pero cada encuesta dice, yo estoy alineado con este partido. Ese es el problema, Francis. Yo estoy alineado con este partido. ¿Sabe lo que percibió la gente? Hay empresas Francis, que también ¿sabe lo que percibió la gente, Francis? Querido Francis, ¿sabe lo que percibía la gente? Que cada candidato, que cada partido tenía su encuestador bajo el brazo. Entonces, ese es el problema, claro, Eduardo, ese es el problema. Mire, había candidatos que no tenían ni el 0.5%. Y decían que estaban terceros, que estaban terceros y enseñaban encuestas. Y decían que estaban cerca y que va a ser la sorpresa porque van a llegar a la segunda vuelta. Pero, o sea, lo dicen con una facilidad, lo dicen con una naturalidad, que uno dice, puede ser. O sea, si uno no sabe y cree en esa persona que es un líder de opinión, y él está diciendo, yo voy a la segunda vuelta, uno dice, puede ser, pero la realidad es completamente diferente. Francis, debemos de empezar a
exigir decencia, debemos de empezar a señor. exigir. Y a exigirle al CNE que haga bien las cosas y que controle, ¿verdad? Porque tiene que controlar. Eduardo, verá, si usted quiere controlar, lo único que hace es lo que acaba de pasar. El CNE ha tratado a través de la ley de restringir esta difusión de encuestas falsas. Nunca en la historia del Ecuador se han difundido tantas encuestas falsas. Nunca, como en este último mes. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere restringir, lo único que va a hacer es que todos pasen por la izquierda. ¿Qué se tiene que hacer? A ver, si yo estaría en el CNE, yo diría, perfecto, vamos, así como damos recursos a los candidatos para que se promocionen, vamos a hacer una licitación para que 5, 6, 7 empresas encuestadoras sean financiadas por el CNE y que esas empresas, al ser financiadas por el Estado, no tienen la injerencia de un partido político o de un grupo que les obligue o les pida ayuda para de alguna manera beneficiar a una candidatura o a otra. Lo que se busca es tener datos objetivos, independientes, imparciales. ¿Cómo se financia eso? Obviamente tiene que ser un tercero, una persona que no tenga interés, sino el que la gente sepa. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Querido Francis. Pero lamentablemente investigar es caro. A mí me gustaría hacer todas las semanas las encuestas y presentar los resultados, pero es una inversión extremadamente cara y hay que saber cuándo hacerlo. Mire, si hacíamos de la primera vuelta, hubiera sido un dinero muy mal gastado, y los resultados que tenemos es exactamente lo que hemos vivido en los últimos procesos. Okay. El desprestigio de las empresas porque la gente ve que no cumplieron con lo que señalaron. Igual pasa en los medios. Hay unos de un lado y otros de otros votados, y entonces, gracias a Dios, no es el caso de los que estamos acá. Estamos acá porque lo que más tenemos nosotros es credibilidad, pero pasa en todas partes y hay que cuidar siempre el nombre. Eduardo, y es la ciudadanía la que decide. Yo le escucho a este periodista, yo le creo a esta encuestadora. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer, eso es lo que tenemos que aspirar. No que restrinjan que no salgan encuestas, que salgan, no importa. ¿Qué es lo importante? Que usted sepa la historia. Quien consume la encuesta debe analizar la ficha técnica, la cobertura, el número de casos, cuándo se hizo. Javier Segarra, para que no se nos vaya el tiempo, Javier Segarra, por favor, sí. Gracias, Eduardo. Francis, ¿cómo le va? Buenos días. Qué gusto, buenos días, Javier. Igualmente, Francis. El empate está dado ahí en cuanto a la votación, ¿verdad? Mi pregunta es, independientemente que usted maneja ClickReport, o sea, tanto fallaron Ipsos, Sedatos, Comunicaliza, Analítica 3.0, porque de lado y lado hay 10 y hasta 11, 12 puntos de diferencia entre un candidato y otro. ¿Tan malos son las encuestadoras? ¿O algo pasa en el Consejo Nacional Electoral que no nos están diciendo la realidad de la votación? No, estimado Javier, yo le digo, las encuestas no fallan, las encuestas tienen una metodología, tienen una estructura que uno, si la hace, va a tener un reflejo de lo que está investigando. Las encuestas no fallan, por ahí no es el problema obviamente puede ser, y ahí cada empresa tiene que responder por qué fallaron. Ok, yo puedo darle 10,000 excusas, pero no hay que ver las excusas, hay que ver la realidad. Una encuesta no falla, es como que usted coge una calculadora y multiplique 2 por 2 y le salga 40. Te va a decir, ¿qué pasó? Pues la calculadora no funciona. Pero, ¿y entonces cómo entendemos los ecuatorianos que hay un empate entre los dos candidatos principales? Es que esa era la realidad que se estaba viviendo. Entonces fallaron las encuestadoras, pues. Exacto, mire, que estén dentro del margen de error, que la una le ponga 46 y a la otra 42 o 41. Mire, escúcheme, Francis, Ipsos puso 50-34 a favor de Noboa, Sedatos 49-31 a favor de Noboa, Comunicaliza 47-39 a favor de Noboa, Analítica 49-39 a favor de Luisa González, 3.0 48-40 a favor de Luisa González. ¿Quién tiene la razón aquí de estas encuestadoras? Ninguna, es lo que le decía. Las empresas se prestaron al juego de las estrategias de las campañas para tratar de posicionar una realidad que no era verdad.
¿Cómo era posible que una encuestadora diga que el uno gane en primera vuelta y la otra diga que no, el otro gane en primera vuelta? ¿De dónde? ¿Cómo? La realidad, ¿cuál era? La que estamos viendo ahora. Que hubo una pelea, que iban atrayendo votos, evidentemente, que va evolucionando la intención de voto, es evidente. Pero el fracaso de las empresas las tienen que responder cada uno de los dueños. Ok. Yo como encuestador le digo que las encuestas no fallan. Las encuestas siempre cuando uno lo hace objetiva, profesionalmente, sale el reflejo de lo que está pasando. Y obviamente, mire, hay un tema también que es terrible en el Ecuador, que uno no puede hacer públicas las encuestas sino solo hasta 10 días antes de la elección. Entonces, ahí también están forzando a que la empresa haga de vidente y profetice qué va a pasar 10 días después. Claro. Cuando sabemos Francis, que esos últimos 10 días es cuando más se mueve la intención de voto. Usted sabe que llegamos a la última semana con más o menos un 30% de gente que no ha decidido o que tiene una preferencia pero no está tan seguro. Y realmente cuando decide es el día de la elección. Claro, Entonces, Francis, con todo este marco, uno se pone a pensar y dice, todo esto está hecho ¿para qué? Para que pase lo que acaba de pasar. Que sea fácil distorsionar la realidad de la intención de voto. Francis, Eso queremos agradecerle, Francis, por haber estado con nosotros esta mañana. Si no se nos va el muchas tiempo, le mando gracias un a abrazo. ustedes. Querido Francis, Día. gracias. Entiendo que todos nos ponemos así, pero qué interesante llegar al punto. Seguiremos conversando, Exacto. querido amigo. Gracias, Eduardo. Gusto de Un fuerte saludarlo. abrazo a todos. Un Francis lindo día. Romero, fue Francis Romero, él es el principal de Click Report. Ok, con ellos vamos a pagar corte, ¿verdad, Dieguito Maradona? Muy bien. Dieguito Con Maradona. ellos pagamos y regresamos ahora. Sí, señor, alergia. Vamos al corte, regresamos.